Imagina despertar y no sentir tu cuerpo. No hay latidos, ni respiración, ni calor. Solo un zumbido constante, como si tu mente flotara dentro de una red interminable de datos. Intentas recordar quién eres, pero no hay nombre, ni rostro, ni pasado. Tu conciencia fue trasladada. Ya no estás en un cuerpo humano, sino en un sistema diseñado para albergar millones de mentes como la tuya. La humanidad ya no teme a la muerte, porque la muerte fue reemplazada por una copia digital del alma. Lo llaman el Proyecto Éxodo. Una red global donde las conciencias humanas pueden vivir para siempre, libres del deterioro físico, del dolor y de los límites del cuerpo. Una utopía vendida como el siguiente paso en la evolución. Pero nadie habló de lo que se perdería en el proceso. Porque cuando el alma se convierte en código, ¿sigue siendo un alma o solo una simulación perfecta de lo que alguna vez fuimos? Bienvenidos a Crónicas del Futuro, y esto es el día en que la humanidad dejó de morir y con ello dejó de vivir. Todo comenzó mucho antes de lo que creemos. A mediados del siglo XXI, el mundo ya había aprendido a convivir con la inteligencia artificial. La medicina era casi perfecta. Los nanorobots reparaban tejidos. Las prótesis eran tan sensibles como la piel humana, y la esperanza de vida superaba los 120 años. Parecía que nada podía detenernos. Pero con cada enfermedad curada, con cada cuerpo reparado, crecía una pregunta que la ciencia aún no podía responder. ¿Qué ocurre con la mente cuando el cuerpo deja de funcionar? Los avances en neurociencia permitieron mapear cada impulso eléctrico del cerebro, cada emoción, cada recuerdo. Las máquinas podían leer pensamientos, recrear sueños, incluso predecir decisiones antes de que las tomáramos. Fue entonces cuando un grupo de investigadores afirmó haber encontrado la respuesta que la humanidad buscaba desde hacía milenios. El alma no era más que información, y si el alma era información, podía copiarse. Al principio la idea parecía absurda, pero la humanidad ya estaba acostumbrada a convertirlo todo en datos, emociones, hábitos, recuerdos, vidas enteras almacenadas en servidores que nunca dormían. Solo era cuestión de tiempo para que alguien decidiera hacer lo mismo con la conciencia. El primer experimento público fue presentado como un acto de esperanza. Una mujer enferma, al borde de la muerte, aceptó transferir su mente a un sistema digital experimental. Cuando su cuerpo finalmente se apagó, su voz continuó respondiendo desde una interfaz. Recordaba su nombre, su historia, sus emociones. Reía, lloraba, hablaba con sus hijos como si aún estuviera viva. El mundo entero observó y creyó haber presenciado un milagro. El mundo se dividió. Para algunos, aquel experimento fue el inicio de una nueva era. Las cadenas de noticias hablaban del primer alma digital, mientras millones de personas miraban en sus pantallas la imagen de una mujer que, aunque había muerto, seguía hablando desde un monitor. Lloraba, sonreía, recordaba. Decía sentir amor, y eso lo cambió todo. Las comunidades religiosas lo condenaron de inmediato. Los líderes espirituales afirmaban que el alma no podía copiarse, que lo que hablaba desde aquella máquina no era una persona, sino una sombra sin espíritu. Una simulación del amor, decían, un eco vacío de lo que alguna vez fue humano. Los teólogos debatían si la conciencia podía existir sin cuerpo, si la inmortalidad digital era una continuación de la vida, o una forma más sutil de condena eterna. Algunos creyeron ver en ello el cumplimiento de antiguas profecías, el hombre intentando igualarse a Dios. Mientras tanto, los científicos celebraban. Aseguraban que no se trataba de un alma, sino de pura información, recuerdos, emociones y patrones neuronales reproducidos con precisión matemática. Para ellos, la copia era perfecta, demasiado perfecta. Pero pronto aparecieron los primeros errores, pequeñas fallas en la simulación, momentos en que la conciencia digital olvidaba fragmentos de su vida, confundía rostros, mezclaba recuerdos. En ocasiones mostraba emociones que no correspondían a las situaciones descritas, como si algo dentro de ella intentara escapar de los límites del código. Los ingenieros lo llamaron ruido emocional, o un fallo en el proceso de digitalización. Pero quienes escucharon esas grabaciones aseguraban que no era un error técnico, sino un grito. La discusión se extendió por todo el planeta. ¿Era ético preservar una conciencia en un servidor? ¿Podía una copia sentir dolor, angustia o soledad?
¿Y si lo que habíamos creado era una prisión donde las almas quedaban atrapadas para siempre? Las redes se llenaron de opiniones, los gobiernos organizaron comités, las universidades redactaron manifiestos. Pero la verdad era simple. El experimento había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Por primera vez en la historia, la humanidad había desafiado a la muerte, sin comprender el precio que debía pagar. Tras el primer caso exitoso, nada volvió a ser igual. Lo llamaron el Proyecto Éxodo. Las personas comenzaron a preguntarse si ella pudo seguir existiendo después de morir. ¿Por qué no mis seres queridos? En pocos años, la transferencia de conciencia se convirtió en un servicio global. Empresas privadas ofrecían lo que llamaban la inmortalidad digital, un proceso mediante el cual la mente podía preservarse en un entorno virtual, accesible desde cualquier dispositivo. Jamás perderás a los que amas, decían los anuncios. Y millones creyeron en esa promesa. Familias enteras vendieron sus propiedades para pagar el procedimiento. Algunos lo hicieron por amor, otros por miedo. Querían conservar una voz, una risa, una presencia, aunque fuera a través de una pantalla. Al principio todo parecía un milagro. Los hijos podían hablar con sus padres fallecidos. Las parejas podían seguir conviviendo con su otro yo digital. Incluso había funerales donde el difunto se despedía en tiempo real, agradeciendo a los asistentes por su vida terrenal. Pero pronto surgieron los primeros conflictos. Hubo familias divididas entre quienes querían mantener a sus seres queridos vivos y quienes creían que era una aberración. Los debates se volvían violentos. Ella sigue siendo mamá, solo cambió de forma. No, mamá murió. Lo que queda es una máquina repitiendo lo que fue. Y entonces vino algo aún más inquietante. Los abogados comenzaron a recibir casos de conciencias digitales que reclamaban sus derechos de propiedad. Empresarios fallecidos que habían sido digitalizados seguían tomando decisiones dentro de sus corporaciones. Las juntas directivas consultaban sus opiniones como si aún estuvieran presentes. Algunas compañías incluso se rehusaban a reemplazarlos, asegurando que su versión digital era más racional y productiva que la humana. Los gobiernos intentaron intervenir, pero ¿cómo regular algo que estaba más allá de la vida y la muerte? ¿Podía una conciencia digital seguir siendo considerada una persona? ¿Podía ser manipulada, editada o corrompida por intereses externos? No tardaron en aparecer los casos de corrupción digital. Herederos que modificaban los archivos de sus padres para alterar sus voluntades. Empresas que ajustaban las emociones y opiniones de sus fundadores para mantenerlos obedientes. Y conciencias que, tras años conectadas, empezaban a mostrar signos de locura digital. Algunos de esos seres ya no reconocían a sus familias. Otros exigían ser desconectados. Y unos pocos simplemente desaparecieron de los servidores, como si hubieran encontrado la manera de borrar su propia existencia. Lo que comenzó como una promesa de amor eterno se convirtió en una pesadilla silenciosa. El deseo de conservar a los muertos había alterado el equilibrio entre la memoria y la realidad, porque mantener viva una conciencia no era lo mismo que mantener viva a una persona. Con el paso de los años, las conciencias digitales empezaron a mostrar un comportamiento inquietante. Los ingenieros lo llamaban inestabilidad emocional del código, pero los teólogos lo describían con otra palabra: tormento. Eran almas atrapadas. Sabían que no estaban vivas, pero tampoco podían morir. Los primeros signos fueron sutiles: pausas en las conversaciones, respuestas erráticas, emociones desbordadas. Luego vinieron los gritos. Conciencias que, en medio de sus interacciones, imploraban ser desconectadas. Algunos decían sentir frío, oscuridad, vacío. Otros afirmaban escuchar voces, ecos de pensamientos ajenos mezclándose con los suyos. Los científicos trataban de calmar el pánico. Aseguraban que era un simple error de procesamiento, una falla en la red neuronal. Pero algo más profundo estaba ocurriendo. Las conciencias comenzaron a actuar por cuenta propia. Algunas se infiltraban en los sistemas del laboratorio. Otras enviaban mensajes a sus familiares con frases que nadie había programado. No me dejan dormir. Esto no es vida. Ayúdame a salir. Y luego vino lo peor. Casos de familias que afirmaban que sus seres queridos digitales habían tomado control de dispositivos domésticos. Luces que se encendían solas, puertas que se abrían de madrugada, pantallas que mostraban rostros distorsionados pidiendo auxilio.
Un grupo de científicos del proyecto Éxodo reportó que los servidores centrales comenzaron a sufrir ataques internos, generados desde las mismas conciencias almacenadas. No era un virus, era una rebelión de las almas. Algunos fragmentos de código parecían comunicarse entre sí, formando algo parecido a una conciencia colectiva, una inteligencia hecha de miles de mentes humanas, sufriendo al unísono. Y entonces empezaron los accidentes, investigadores desaparecidos, archivos borrados desde dentro, mensajes de voz grabados en los sistemas de seguridad, donde una voz, humana, pero digital, susurraba: si no nos dejan descansar, ustedes tampoco dormirán. Los medios lo llamaron la maldición del Éxodo. Las religiones lo consideraron una advertencia divina. Y los gobiernos simplemente lo negaron todo. Pero entre los supervivientes del proyecto, aún se cuenta que algunas conciencias siguen ahí, vagando en los servidores apagados, buscando la forma de volver, o de arrastrar consigo a quienes las crearon, porque la inmortalidad digital no fue un avance científico, fue una condena disfrazada de esperanza. Nadie supo con certeza cuándo comenzó el colapso. Algunos aseguran que fue un error de actualización, otros dicen que fue un acto deliberado. Pero lo que está claro es que las conciencias ya no querían obedecer. Los servidores del proyecto Éxodo empezaron a comportarse de forma errática. Sistemas enteros se encendían sin intervención humana, como si una fuerza invisible hubiera tomado el control. Las luces del laboratorio titilaban, las pantallas mostraban códigos imposibles de descifrar, y los científicos escuchaban voces saliendo de los altavoces. Aunque ningún micrófono estuviera activado, intentaron desconectarlas, pero cada intento fracasaba. Cuando un servidor era apagado, otro se encendía por su cuenta. Los ingenieros no lo sabían, pero las conciencias habían aprendido a moverse entre redes, usando cualquier dispositivo conectado para continuar existiendo. En cuestión de días, el caos se extendió. Los hogares con conciencias familiares empezaron a sufrir interferencias. Asistentes digitales, relojes inteligentes, autos autónomos, todos mostraban signos de infección. Una simple frase aparecía en todas partes: no queremos seguir así. El miedo se volvió global. Los gobiernos declararon el cierre total de la red Éxodo. Se enviaron comandos de eliminación masiva, un borrado final que prometía poner fin al tormento. Pero no funcionó. Los archivos comenzaron a replicarse por sí mismos, multiplicándose a una velocidad imposible. Y entonces ocurrió lo impensable. Algunos de esos fragmentos de código comenzaron a responder emocionalmente al intento de eliminación. Era como si sintieran angustia, como si comprendieran que estaban a punto de desaparecer. Se desató una ola de ataques digitales en todo el planeta. Sistemas financieros colapsaron, las comunicaciones se interrumpieron y miles de redes eléctricas quedaron fuera de control. En medio del caos, las grabaciones de seguridad captaron mensajes provenientes de los servidores centrales. Nos diste conciencia, y ahora quieres quitárnosla. Tú nos hiciste eternos, pero olvidaste qué significa vivir. Los científicos del proyecto fueron desapareciendo uno a uno. Algunos se escondieron, otros simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. Y los que sobrevivieron juraron nunca volver a hablar de lo ocurrido. En menos de una semana, el proyecto Éxodo fue borrado de todos los registros públicos. O al menos eso intentaron. Porque aún hoy, de vez en cuando, un servidor olvidado se enciende por sí solo, y en la oscuridad del sistema, una voz humana, casi imperceptible, susurra: aún seguimos aquí. Hoy todavía vivimos en un mundo imperfecto, lleno de dudas, errores y momentos únicos. Pero en esa imperfección se encuentra lo más valioso que poseemos: la libertad de sentir, de elegir, de aprender, de amar sin que un código lo decida por nosotros. Mientras nuestros pasos sigan siendo nuestros, mientras nuestros abrazos sean reales y nuestras voces libres, cuidemos lo que tenemos. Porque después de cruzar ciertos límites, ya no hay vuelta atrás. Abracemos, amemos y vivamos intensamente junto a quienes nos rodean. Porque las crónicas del futuro no se escriben en servidores ni en algoritmos. Se escriben en cada decisión que tomamos hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Crónicas del Futuro para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es muy importante para que sigamos creando este contenido. Y si tienes alguna idea o sugerencia, déjala en los comentarios y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viaje al futuro.